Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este quinto encuentro ya del curso Valoremos el Agua. Gracias por esta participación y por el compromiso. Como siempre les recordamos la asistencia en el chat con sus datos personales, su DNI, para después completar las planillas. Y bueno, vamos a dar inicio con una breve explicación del último práctico que les enviamos, el práctico número 2, en donde la idea es aplicar lo visto en la clase de hidroquímica y calidad de aguas. Es un práctico para todo ese formulerío o estos nombres muchas veces raros podamos darle un sentido. Nati, ¿lo compartís vos? Sí, ahí empiezo. Obviamente Nati les explica, pero después si alguno tiene alguna duda en particular, la vamos a ir resolviendo. Bueno, el práctico, como les dijo Lore, es de hidroquímica y calidad de agua. Es súper sencillo, no se asusten. Es largo, pero fíjense que lo único que tienen que hacer es llenar cuadritos. Tienen que elegir un tipo de análisis. Uno de agua superficial y otro de agua subterráneo, que fíjense que tienen de Puelen en subterráneo. Puelen, Cuchillo Co, Arata, Eduardo Castell, Vitorica. Eligen uno solo de esos. Otra vez me jode el cosito de arriba. Superficiales tienen el río Curacó, el río Atuel, el arroyo Navarra, el brazo del río Atuel, y los bañados del río Quinto. Eligen una sola de esas y empiezan a hacer el análisis. Primero tienen que hacer el de consumo humano, que acá les vamos a pedir, estuvimos pensando que la ley provincial del Código de Aguas de La Pampa, al no estar reglamentado, lo vamos a dejar, ¿sí? Háganlo solo con el Código Alimentario Argentino. El que ya lo hizo, bueno, ya está, está perfecto. Pero si no lo hicieron todavía, háganlo solo con el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Y bueno, tienen acá todos los valores, los límites admisibles para el código. Van a esta parte de acá y tienen un cuadrito. Tienen la muestra superficial subterránea. Ponen acá el río Curacó, o el río cualquiera que hayan elegido, y en el subterráneo el pueblo que hayan elegido. Y acá en el Código Alimentario Argentino ponen si es apta o no es apta. Si no es apta, ¿por qué no es apta? Porque se excede en residuos secos, en fluoruro, en arsénico, ¿sí? Nada más que eso. Después van a la parte de riego, que es las únicas cuentitas que van a tener que hacer, que tienen que transformar el sodio, el calcio y el magnesio para el RAS, que es el índice de la relación de la absorción de sodio. Tienen el sodio, el calcio y el magnesio, y esto lo van a convertir a miliequivalentes, ¿sí? Porque el ratio sí necesita miliequivalentes. Lo único que hacen es el valor, supongamos, este es de Victorica, el sodio 126,5, van, lo multiplican por 0,043. Van al cuadrito de acá abajo y lo ponen acá abajo, ya he convertido. Lo mismo hacen con el calcio, lo mismo hacen con el magnesio. Hacen la cuentita, esta que está acá arriba, y la colocan acá, ¿sí? Para el superficial y para el subterráneo. Y para que se les haga más fácil no tener que andar cambiando el PDF y demás, ponen la conductividad eléctrica acá en microsiemens, y una vez que tienen eso, se fijan acá, en este cuadrito. Supongamos que tienen un RAS de 12 y una conductividad eléctrica de 2000, ¿sí? Van a unir 12 y 2000 por acá. Entonces le va a caer en C3S3. Se fijan acá en amarillo y son aguas utilizadas para el riego, pero con precauciones. Nada, ponen eso nada más, el valor C3S3 y cómo es la aptitud para riego. Es así de sencillo. Fíjense que esta escala es logarítmica, ¿sí? Va acá 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000. Y acá empieza 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, hasta 10.000. ¿Sí? Una vez que tienen eso, lo hacen con las dos muestras y ponen dónde cayó, ¿sí?
nada, súper sencillo. Lo único, el lío sería multiplicarlo, pero fíjense, son 3 valores nada más. Y después, para el consumo ganadero, también tienen la clasificación de Bavera. Lo que van a hacer es la muestra. Fíjense que Bavera solamente va a tener en cuenta los sólidos totales disueltos, cloruros, sulfatos y magnesio. Entonces van a esta tabla, le puse esto para que lo tengan a mano, ¿no? Para que no vayan al PDF y vuelvan continuamente, entonces ponen los valores acá directamente que les da en el PDF, en el análisis, en miligramos litro, y se fijan en la aptitud. Y ponen, qué sé yo, supongamos, los sólidos totales disueltos, si es menor a 1000, ponen en sólidos totales disueltos es deficiente, pero quizás en cloruro tiene 620, entonces para cloruro es muy buena, ¿sí? Para cría, invernado o tambo, lo que ustedes elijan. Elijan una solo, no hace falta que lo hagan con las 3 clasificaciones, ¿sí? Eligen la de cría, bueno, supongamos que es 620, bueno, es muy buena y deficiente en sólidos totales disueltos. Y bueno, y eso lo escriben acá, nada más. Y otra aclaración, bueno, y ahí terminaría, eso es para ganadería. Y otra que les quería aclarar, que me fijé, que en este análisis del arroyo de la Barda, faltó la conductividad eléctrica, ¿sí? Que la van a necesitar para riego. En este análisis no está, así que lo tomé de otro análisis cercano, y es de 3280. No sé si alguno elige el río Atuel, téngalo en cuenta, 3280. Nada, después se lo escribimos en un mail y Sí, después se lo recordamos por mail. Lo recordamos por las dudas. Sí, no me di cuenta que este análisis justo le faltaba conductividad eléctrica. Raro, rarísimo, pero bueno. Así que nada, es eso súper sencillo, no le tengan miedo, ¿sí? Fíjense que solamente tienen que llenar estos cuadritos. Ah, y bueno, y otra aclaración, acá en microsiemens, fíjense que acá en el eje de las X de este gráfico dice micromos. Micromos es lo mismo que microsiemens sobre centímetro. Entonces, ustedes lo van a poder comparar. Ustedes van a tener la conductividad eléctrica en microsiemens y acá está en micromos. No hay problema, es lo mismo, ¿sí? Y bueno, y eso sería todo. No sé si alguno tiene alguna duda. Igual hay algunas chicas que ya lo entregaron, así que estaba muy bien. Y cualquier duda nos escriben. Sí, sí, tal cual. Sí, no duden en escribir, en consultar. Pero bueno, es como dice Nati, es primero familiarizarse con estas variables hidroquímicas y después poder evaluar estas normativas o estos valores guías para evaluar justamente la aptitud del agua para estos 3 usos, que es los más comunes, ¿no? Sí, no. Bueno, Carlos, chicos, no sé si no tienen dudas o comentarios o alguna acotación. Empezamos en realidad con la clase de hoy. A ver. Ariel tiene pintado. Vos lo podés silenciarlo. Sí, yo los puedo silenciar. Para que a mí se me hace lío cuando empiezo a compartir. Voy a dejar de compartir. Creo que igual ahí se... Voy a silenciar a todos. Carlos, activate después. Dale. Bueno, dale, poné nomás. Listo, ahí comparto. Compartir. Ahí estás, Carlos. Sí. Bien, vos decime cuando te voy pasando. ¿Podés activarla Sí. como presentación? Sí, perdón. Ahí va. Bueno, vamos a ir derecho a los bifes. Bueno, vamos a ver vamos a empezar un breve repaso, y me gustaría también escuchar la opinión de ustedes. Lo mío va a ser descriptivo.
sobre los recursos hídricos que tenemos en nuestra provincia, ya sea recursos hídricos superficiales, subterráneos. Primero de todo tenemos que ver en qué marco nos estamos moviendo. La Argentina es un país que no, digamos, no tenemos recursos hídricos en general como para tirar manteca al techo, como diríamos. Solamente un 30% del país tiene excesos hídricos, o sea que son húmedos, que son los países, las provincias del norte, Corrientes, Misiones, parte de Santiago del Estero, perdón, de Entre Ríos. Pero bueno, digamos, es un 30%. El otro 70% está dividido en una gran parte que es subhúmedo, semiárido y árido total. Y también tenemos, en general, recursos hídricos, el gran proveedor son las precipitaciones en forma de lluvia, aunque hay muchos ríos que son mixtos, o sea que parte de esos ríos, digamos, los aporta la nieve y otra parte las precipitaciones pluviales, y otros que dependen exclusivamente de la cantidad de nieve que haya en la cordillera, y otros ríos que vienen de otros países, de las cuencas altas del Amazonas, de Bolivia, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto vamos a ubicar a la provincia de La Pampa. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, y acá estamos nosotros, fíjense ustedes, en una zona ya, la zona verde es la zona húmeda, una pequeña zona subhúmeda que varía, ¿cierto? Varía por los años, por las precipitaciones, y en general tenemos, si la hacemos una división extrema, decimos que tenemos una zona húmeda, que es muy poquito, allá en el noreste de nuestra provincia, una zona intermedia, que es una zona subhúmeda a semiárida, y el resto totalmente árido. Con gran escasez de recursos hídricos superficiales, nuestras lagunas dependen mucho de las precipitaciones, y algunas de ellas que queden del agua subterránea que haya en ese momento. Y después tenemos en forma particular una zona que es que vamos a ir viendo en el oeste de nuestra provincia, la zona de los manantiales. Bueno, acá estamos. En ese contexto, fíjense ustedes, es que nosotros estamos en una zona totalmente mediterránea. Estas son todas las cuencas que hay en nuestro país, ¿cierto? De los cuales hoy en día, por acción antrópica, no tenemos ningún curso superficial, y digamos, vamos a ir viendo cómo tenemos nuestro contexto. Pero no nos olvidemos también que estamos, salvo este pedacito de acá, el resto ya es toda zona árida. Carlos, voy a ver si te puedo hacer para que vos marques. No, pero está bien, lo marco así con... Sí, yo me muevo bien así. Vamos a la Bueno, próxima. dale. Ahí va. ¿Ves? Pero no pasó. ¿Carlos? ¿Sí? Ah, bien. No pasó, Lore, la diapositiva. Uy, Estoy en la misma. yo sí lo estoy viendo. A ver, ¿por qué? Y deja de compartir y vuelve a compartir o no, por las dudas. Dale, sí. Se ha trabado algo. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno. Fíjense ustedes que tenemos en este lugar, tenemos en nuestro país, con todas las cuencas hídricas, cuencas del este, donde son la zona húmeda, esta parte de acá, y toda la zona del resto, digamos, este es un mapa sin división política. Generalmente los ríos de importancia son aquellos que provienen de las precipitaciones nivales, pero en algunos casos también con aporte de lluvias locales, pero en general, como dijimos que no somos un país totalmente semiárido, las lluvias locales, salvo las que están acá, no hay gran aporte. Después hay ríos más chicos, qué sé yo, pero bueno, estamos hablando acá de cuencas de importancia. Pero en esta de acá le pusimos el mapa político. Entonces, ¿qué significa eso? Que
el mapa político en general corta transversalmente a todos estos ríos y los torna interjurisdiccionales. Que después vamos a ver qué significa eso. Carlos, ahí te habilité para que vos puedas mostrar, me parece. Para que vos puedas, sí, para que vos puedas usar tu mouse. Bueno, yo no estoy usando el mouse, ¿eh? Bueno, en nuestra provincia, para ver si... Vamos al anterior un cachito más. Bueno, fíjense ustedes entonces que la provincia de La Pampa, tenemos todos los ríos, estamos dentro de un contexto de intermedio, o sea, no somos proveedores del río, somos intermediarios. O sea, ¿qué quiere decir? Que el río, la cuenca alta, o sea, la cuenca donde se provee del agua, está en otro lugar que no es La Pampa. Y en algunos casos, como el río, la cuenca del Desaguadero, Salado, Chadeleugú, Curacó, Río Colorado, que es todo lo mismo, ¿cierto? Tiene diversos nombres, pero es lo mismo. Digamos que tiene 3 nombres y un apellido, pero es la misma persona. Pero después hay ríos que son provinciales, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, Córdoba. Entonces, a partir de ahí, vemos que esta configuración de país que hicimos no favorece la gestión del agua en nuestro país. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, entonces acá tenemos, esto es un mapa de isoyetas, digamos, general, o sea, esto varía de acuerdo a las precipitaciones, se pueden hacer isoyetas anuales, cada 10 años, de los ciclos hidrológicos, pero bueno, esta en general es una desde que tenemos datos, y acá tenemos la de 600 milímetros, la de 500, la de 400, 300, 200. Eso significa que todo, digamos, gran parte de nuestra provincia exactamente es un calco de nuestro país. Una zona muy pequeña, que está por encima de los 700, 800 milímetros, digamos, el departamento Chapaleufú. Después una zona intermedia, que sería entre los 400 y los 600, y por debajo de los 400 ya estamos en una región árida desértica, que ahí ya estamos en un completo problema. Vamos a pasar a la otra. Bueno, acá es un mapa donde, digamos, tenemos los recursos hídricos, nuestros ríos, que son la cuenca de la... vamos a decir, la cuenca del Desaguadero, Salado, Chadeleugú, Curacó, Colorado, porque todo eso desemboca en el río Colorado, que forma parte de toda esta cuenca, aunque no corre el río, en algún momento corrió. El Atuel es un afluente del Desaguadero, no es un río que tiene su propia historia y su propia vida, no, desemboca en otro río. O sea que vendría a ser de tercera generación. ¿Por qué? Bueno, porque el Atuel desemboca en el Desaguadero, que a su vez desemboca en el Colorado. Como no es el río Tunuyán, el Diamante, el Uyum, todos esos ríos que están por encima. Y después tenemos también lagunas, que son muchas temporales, casi, digamos, nosotros hicimos un relevamiento de todo el este de las lagunas, y en épocas húmedas había 14.000 lagunas, y en épocas secas 100. O sea que, digamos, dependían exclusivamente de las precipitaciones. Pero cuando venía una década seca, o un tiempo seco, las lagunas desaparecían todas. Y después tenemos algo que son, sí, muy importante, que son los manantiales de la meseta basáltica, donde toda esta región de acá, digamos, que hay montañas con nieve, hay una infiltración, ¿cierto?, que, digamos, viene por esta zona, así, y desemboca como manantial en estos lugares. Bueno, hay una serie de manantiales, lo más importante que conocemos son Agua de Torres y Puelén. Ahí está. Y Puelén, que está por acá. Y después manantiales más chicos que son, digamos, pero bueno, hay muchos afloramientos de agua de estos manantiales que, bueno, nada, se pierden, algunos se aprovechan, pero bueno, el de Puelén es importante, varía entre 60 y 160 litros por segundo, o sea que, digamos, tiene un buen caudal. ¿Ok?
gran parte de ese caudal se pierde en esta laguna, y en esta, pero también hay un acueducto que va hasta Chacharramendi. Bueno, y después tenemos el agua subterránea, que vamos a hablarlo dentro de un ratito. Bueno, con todo eso hicimos un mapa que se llama Cartografía Hídrica Superficial y Regiones Hídricas. Bueno, vendría a ser cuencas y regiones hídricas, ¿cierto? Entonces se dividieron en zonas basadas fundamentalmente en otras cuestiones. Bueno, este es el mapa, vamos a pasar a la próxima. Nosotros trabajamos mucho con el concepto de región hidrogeológica o región hidrológica. ¿Por qué? Y porque no tenemos cuencas. O sea, y el comportamiento de la gestión del agua se entiende que en una cuenca definida como tal se puede hacer perfectamente, como son los comités de cuenca, que en algunos casos existen, en otros no. Pero, en este caso, nosotros para poder dividirla, tomamos algunos conceptos como el geológico, el morfológico, el climático, fisiográfico, social, calidad de aguas, biológicos, fisiográficos, bueno, un montón de elementos que de alguna manera imprime cierta diferencia entre estas regiones que mencionamos anteriormente. Eso, de alguna manera, quiere decir, volvemos al anterior cachito, por favor. Eso quiere decir que le damos, ¿cierto?, una diferencia, fundamentalmente esto se hace en las regiones de llanura, donde las cuencas están perfectamente definidas, y depende de dónde llueva más o menos, el curso de agua vaya para un lado o para otro. En algunos casos los caminos vecinales se terminan convirtiendo en pequeños cursos de agua. Entonces la acción de la gente, es decir, la acción humana, digamos, desfavorece el libre escurrimiento y a veces provoca inundaciones, muchas, en algunos pueblos, como nos ha ocurrido a nosotros. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, nosotros vamos a hablar de las aguas subterráneas. Estamos dentro de una gran llanura pampeana, chaco-pampeana, que implica casi 1.900.000 kilómetros cuadrados. Fíjense ustedes, todo esto que está acá. Y fundamentalmente la llanura pampeana que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Todo esto hay agua subterránea digamos, está regida por las mismas variables, con algunas diferencias, por eso se llama sistema acuífero pampeano. Pero en general, las características, como ustedes la tienen escrita, son muy similares. Pero, a medida, o sea, en esta zona que precipita más, porque hay las aguas subterráneas de esta zona, de toda esta zona están provistas, o sea, la única fuente que tiene son las precipitaciones pluviales. O sea, llueve mucho, tenemos agua, llueve poco, como se diría popularmente, las napas bajan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ahí la recarga hacia los acuíferos es menor. Pero eso es natural porque son los ciclos hidrológicos. El ciclo hidrológico puede durar, no sé, 10 años, ahora vamos a ver cómo se... No somos favorecidos precisamente por estar en una zona casi terminal y ya entrando en las regiones, por lo menos semiáridas y áridas. Pasamos a la próxima. Bueno, y acá este mapa que es antiguo, pero lo puse porque dice principales acuíferos. Como dijimos, todo esto, todo hay agua subterránea, en todo. Pero fundamentalmente en esta parte de acá es el acuífero pampeano, todo. Se definió en algún momento como nombre geográfico a la región donde había una zona de médanos de arena gruesa que favorecía la infiltración mucho más rápido que en esta zona de acá.
¿Y eso en qué nos beneficia? Bueno, que el agua tiene menos tiempo de exposición para evaporarse y salinizarse. Entonces la infiltración es más rápida y de alguna manera nos favorecía, y los acuíferos, digamos, podríamos haber puesto región 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el acuífero del Valle Argentino, el acuífero del Meauco, el acuífero de Chapalcó, el acuífero de Santa Rosa, Anguil, es todo lo mismo, son sectores medanosos donde se favorece la recarga y servían o sirven como fuente principal de agua potable. ¿Por qué? Porque se infiltraba más rápidamente y entonces la componente es muy parecida a las aguas de lluvia. Entonces toda esta zona tiene muy baja salinidad, pero siempre el agua está alojada en una formación que se llama un acuífero que se llama pampeano. Eso es así. El acuífero pampeano es todo esto, toda esta región de acá. Solamente esta zona hay médanos con arenas medianas a gruesas que favorecen la recarga. Esa es la única diferencia que hay. Si no estuvieran los médanos acá, no habría acuífero Meauco. Si no hubiera médanos acá, no habría acuífero Valle Argentino. Son los médanos, no es otra cosa. Abajo es todo igual. Nos alejamos un cachito de los médanos y ya encontramos aguas súper saladas. Vamos a pasar a la próxima. Y este es un esquema más o menos de cómo es así. ¿Cómo es la cosa? Una precipitación, a veces hay una capa de tosca, ¿cierto? Que nos favorece la infiltración. A veces sí hay una evaporación de acá, entre ese pedacito que hay entre el nivel del suelo y la tosca, la evaporación. Y después, a partir de que esta tosca está requebrajada, o está partida o no hay, el agua sigue su curso y recarga el acuífero. Lo que a nosotros nos importa es que una pequeña proporción de este agua es la que llega a estar acá. En el caso de Santa Rosa estamos hablando de los 10%, 15%, a veces un poco más, pero también depende de la cantidad de agua que precipite, porque podemos tener grandes posibilidades de infiltrarse, pero si las precipitaciones son pequeñas, estamos sonados, no tenemos agua. Y después tenemos el pozo que la saca, o sea, que es una salida. Entonces, ¿las salidas cuáles son? Bueno, la evaporación, la evapotranspiración, que junto con las plantas, la salida de los pozos, que cada vez tenemos más pozos, y ahí tenemos el problema, que es que estos pozos se hacen a veces sin conocer la cantidad de agua realmente por año que llega al acuífero, que esa sería la cantidad exacta de agua que se tendría que sacar. Pasamos a la próxima. Bueno, este es un modelo, digamos, acá tenemos la formación pampeana, ¿cierto? Acá tenemos las arenas, y bueno, y el pozo, el agua hace esto. Entonces no depende de la profundidad del pozo que hagamos, el tipo de agua que vamos a tener. Va a depender cuán profundo hacemos, este es el nivel del agua, en un estadio, y este puede ser el nivel del agua en otro estadio. O sea, acá está en las arenas, pero luego va a pasar al pampeano. Y bueno, ¿qué hace? Saca agua, saca agua, saca agua, hasta que en algún momento esto se empieza a salinizar o empieza a ganar en determinados elementos como el arsénico, el flúor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la precipitación, ¿cierto? Un porcentaje muy pequeño es la que llega acá. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. O sea, qué porcentaje del sueldo nos va a quedar, ¿cierto?, en la caja de ahorro para poder gastarlo. Es como una cuenta. Y volvemos a la fórmula del balance hídrico. Las entradas son iguales a la salida, más o menos la variación en el almacenamiento, que es el agua que queda acá, ¿cierto? Y eso es lo importante. A veces, si se desconoce esto, es imposible tener agua, porque vamos a producir lo que pasó en Santa Rosa, lo que va a explicar Lorena, o lo que pasa en distintos lugares. Así que bueno, esto es un esquema, por supuesto, basado en un caso real, es un esquema, y
Y lo que está sucediendo hoy en día, fundamentalmente en gran parte de nuestra provincia, es que este agua que está acá ya está trayendo demasiado flúor y arsénico, entonces cada vez los pozos hay que hacerlo más arriba, más cerca de acá. Y eso también limita los caudales que podemos sacar. Vamos a la próxima. Bueno, esto es lo que yo les decía, fíjense ustedes que hay las variaciones de los niveles freáticos sin influencia de los bombeos, por ejemplo en Quemú. Acá tenemos un gran aporte, después años entre no sé qué año y qué año, pero bueno, que no llovió no llovió lo que tenía que haber llovido, empezó a llover de vuelta, bajó, empezó a llover, y hay un gran ciclo seco, empezó a llover y bajó. Para Pico pasa exactamente lo mismo, pero son distintas formaciones, distintos lugares, por eso, pero fíjense ustedes que siempre son muy calcados los ciclos hidrológicos. Esta gran bajada en Quemú se da en Pico lo mismo, para Rancul más o menos lo mismo, y para General Pico más o menos lo mismo. Siempre tenemos los ciclos hidrológicos que afectan a las aguas subterráneas como afectan a los ríos. Pasamos al próximo. Bueno, acá lo que tenemos son simples 3 escenarios para que ustedes vean que todo lo mismo, abajo, dejando de lado los acuíferos Valle Argentino, Meauca, etcétera, etcétera, que son zonas metanosas que favorecen la recarga, el agua se mueve de más diversa manera de acuerdo a las precipitaciones y a esos ciclos que nosotros hablamos. Estos son los flujos del agua subterránea, cómo se mueven, siempre para el lado de la provincia de Buenos Aires. Fíjense acá en el año 82, entre el 96 y 2005, un ciclo más húmedo, pero también se sigue moviendo de la misma manera. Y entre el 2014 y 2016 ya empezó a haber alguna explotación, pero bueno, digamos, pero siempre tratando de ir hacia la provincia de Buenos Aires, digamos, siguiendo un poco y copiando la topografía. Vamos a pasar al próximo. Bueno, el Valle Argentino, el famoso Valle Argentino, que, vuelvo a insistir, es una definición geográfica, o sea, podría llamarse acuífero, no sé, Juan Pérez. No tenemos un límite, solamente sabemos que acá, toda esta zona de acá, es arena gruesa, a mediana gruesa, que favorece la infiltración. Acá tenemos una zona de planicie, pero, digamos, pasando un poco, llegando a la ruta 35 aproximadamente, ya se empieza a desdibujar y empieza a haber menos. Acá tenemos un gran cordón arenoso, por eso es fundamental, ¿cierto? Ese cordón arenoso central es el que favorece, y en el único lugar que vamos a encontrar agua de buena calidad. Después, en esta zona de acá, que es zona de descarga, ya el agua es mala, y esto es malo, o sea, malo, digamos, son aguas más saladas porque el acuífero descarga hacia los costados, ¿cierto? Y hay una descarga regional muy profunda que va hacia ese lado, como vimos en el mapa, en la transparencia anterior. Pero bueno, digamos, no hay un límite. O sea, ¿a qué llamamos acuífero? Todo lo que está abajo, es esto que está acá, que es el pampeano. Este es un corte transversal. Acá estaría la ruta 35 aproximadamente, que nos daría una gran cuenca, la cuenca de Macachín, que tiene miles de metros de profundidad, 1000 y pico de metros, inclusive se la estudió para petróleo. Y acá la zona del Carancho hacia arriba ya desaparece y queda. Entonces, lo único que sabemos es que a medida que nos vamos para acá, hasta la ruta 35 vamos a tener en la zona medanosa agua de buena calidad, nada más. Después, en el resto, no hay agua de buena calidad. Pasamos a la otra, que vemos un perfil. Bueno, este es un corte transversal. Acá está Hacha. Estos son pozos.
hechos por la Administración Provincial del Agua, por la Dirección General de... O sea, son pozos de estudio, y yo pude reconstruir, esto es el basamento, la roca dura, esa que ustedes habrán encontrado en el Carancho, por la zona esa. Bueno, y acá tenemos este cordón, lo que se llama Valle Argentino, sería este cordoncito central, que está acá, donde el agua tiene buena calidad, es de muy buena calidad. Todo este agua puede ser mineral tranquilamente, en cualquier lado que saquen. En cualquier lado que hagan un pozo van a encontrar agua mineral. Hasta hace poquito tiempo, donde ya empezamos a encontrar mucha contaminación. Bueno, hablando de precipitación, tenemos una gran precipitación en Santa Rosa, nos va a recargar el acuífero. Y este es el nivel freático. Pero si hacemos una perforación acá, fíjense que el agua va para acá, y acá tenemos que el agua va para este lado. Y esta es el sistema de lagunar, sería la laguna de Utracán, todas las lagunas que están en el norte del valle, del cordón central, y acá está todas las lagunas que están bordeando la ruta. O sea que es la descarga. Acá tenemos conductividades muy bajas, inclusive hasta 200, 100, 300, y acá tenemos hasta 6 gramos, o sea, 6.000 en un pequeño trecho. Quiere decir que acá también viene mucha agua. Entonces, es complicado definir cuál es el Valle Argentino, cuál es el acuífero. Es todo esto el acuífero, todo, por debajo es todo igual. Lo que sí que podemos definir muy bien es, en este cordón medanoso, es la zona de protección que hay que hacer, y es la zona de recarga, donde precipita y el agua va hacia. Esta es la zona importante que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, no urbanizar con todos los servicios, con cloacas, con agua potable, ¿cierto? Entonces, más o menos tenemos un 35% de las precipitaciones de recarga, y calculado aproximadamente unos casi 80 por 10 a la 6 metros cúbicos año. Esa sería la cantidad de agua que nosotros podemos utilizar en esta zona de acá, en todo el valle. Pasamos a la próxima. El otro acuífero que es importante tener en cuenta es el acuífero del Meauco, que es una gran extensión, pero de pocas precipitaciones, ¿cierto? Está en la zona de Jahuel del Monte, por acá está Jahuel del Monte, bueno, no sé, creo que está por acá. Pero todo hay un sistema lagunar, pero la ventaja que tenemos acá también es que hay muchos médanos, no es un cordón medanoso, son médanos dispersos, donde el agua se ha ido acumulando durante muchísimos años, ¿cierto? Y al ser medanoso, el agua no se ha evaporado, entonces se ha infiltrado, y tenemos una gran, digamos, reserva de agua. Está poco estudiado, y más o menos andaría alrededor de los 40 por 10 a la 6 metros cúbicos año, que es un valor estimado, muy, muy estimado, todavía faltaría estudiarlo mucho, pero, digamos, es un lugar que se podría explotar, y también sacar agua de muy buena calidad. Todavía este acuífero no ha sido explotado. Pasamos a la próxima. Y bueno, más o menos, los consumos de agua que tenemos en la provincia, casi 40 hectómetros cúbicos al año, 65, casi 70 hectómetros cúbicos por año en ganadería. La ganadería es la que se lleva, en las aguas subterráneas, la ganadería es la que se lleva los laureles por el consumo de agua, mucho más que el consumo humano. Unas 200 hectómetros cúbicos por año en riego. No hay estimaciones reales, la verdad, no tenemos datos realmente de los consumos, porque no se mide por consumo el riego, y unos 10 hectómetros cúbicos, o sea, lo que hace que por año 307 millones, 308 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale a unos 11,73 metros cúbicos por segundo, que es un valor importante, ¿cierto? Que es el consumo de agua por todos los pampeanos. Pasamos a la próxima, creo que esta. Bueno,
Hasta acá llegamos. Es muy, pero muy sintético, y solamente para que tengan una idea fundamental y que queden algunas cosas bien presentes. Ríos, tenemos una sola cuenca importante, que es la cuenca del Desaguadero, Salado, Charedebú, Curacó, que es todo lo mismo. Es lo mismo si ustedes se llamaran Luis, Pedro, Juan, a García. Es la misma persona. Entonces, y que es un afluente del río Colorado. O sea, naturalmente es así. Después, todo lo que el hombre hace en pos de beneficiarse o no, eso es discutible, no tiene nada que ver. Pero naturalmente es una sola unidad. El Desaguadero, Salado, Charedebú, Curacó, es un afluente del río Colorado, que desemboca en el mar. El río Atuel vendría a ser un afluente de tercera categoría, de segunda categoría. O sea, de primera categoría, un afluente sería entonces el Desaguadero, Salado, Charedebú, Curacó, el Atuel, el Diamante, el Tupungá, todos los otros ríos que se les ocurran son de segundo y tercer orden, como lo vimos cuando vimos las cuencas. El río Quinto como tal es un río, entre comillas, no sé si es tan río o es un área favorable de escurrimiento. Generalmente el río Quinto no llega a la Pampa, solamente son aportes de las lluvias, grandes lluvias que se producen en el sur de Córdoba, y que tienen un canal favorable para que el agua se evacúe, y eso es lo que a nosotros nos trae problemas. El río Colorado, por supuesto, es un río que netamente se nutre de las precipitaciones nivales. No hay otra forma las lluvias casi no existen ahí. Aparte tenemos un déficit hídrico muy grande, o sea, estamos hablando por encima de los 1.500 milímetros. Nosotros hicimos un estudio en Casa de Piedra, se evaporan por año 1,60 m de agua, naturalmente, de Casa de Piedra. Y otra agua que se va por debajo, que no la sabemos cuánto es, porque nunca hemos podido estudiarla. Estamos en una zona semiárida y árida con esas condiciones. Entonces, después, las modificaciones que se han producido en los pocos ríos que tenemos, como estamos en el medio de las cuencas, la parte intermedia, no dependemos de las zonas de aporte. O sea, si las zonas de aporte fueran nuestras, podemos... Pero tampoco es así. O sea, la cuenca es una sola, es indivisible, y la gestión se tiene que hacer en toda la cuenca. ¿No? Es una mentira que se puede hacer gestión de la cuenca inferior de algo. No. La cuenca hay que hacerla porque cualquier acción que se haga arriba influye en la parte de abajo. Y si se hace de abajo, también va a influir en la parte de arriba. Entonces las cuencas son indivisibles. Eso es fundamental. Y con los acuíferos tenemos un solo acuífero que es el Pampeano. No tenemos otro. Es en todos lados. Para ganadería, para agua potable, para riego. Pero como no podemos regar porque estamos en una zona árida, y entonces, digamos, los caudales no alcanzan, no tenemos riego tampoco. O sea que es una provincia que estamos complicados, y cada vez muy complicado con el tema de agua, del agua para los distintos usos. Bueno, yo trato de ser lo más sintético posible para dejarle lugar. No sé si hay alguna consulta, alguna acotación, algo que ¿Quieren aprovechar, chicos, ahora aprovechen ahora para hacer alguna consulta? Si no, yo sigo un ratito y después hacemos un recreo virtual. No sé en el chat si hay alguna duda. No. Lore, ¿seguís vos? O... Como quieran, Nati, me da lo mismo. Sí. Porque yo creo que es temprano para hacer un recreo, por ahí un poquito más de no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna acotación, sería importante también a ver si a ustedes se le aclaró algo o si realmente... más que nada la percepción de lo que tenemos de agua subterránea. Por ahí. De agua subterránea y de los ríos también, ¿cierto? O sea, de ríos, sí. Sería importante también conocer, bueno, porque está destinado a algo, fundamentalmente a hacer un intercambio. Esto no es un monólogo, la idea mía es que ustedes también participen en esto. O sea, pero una cuestión es que estamos en una situación de crisis hídrica
desde hace un tiempo y la estamos sufriendo en los distintos lugares, no solamente en el oeste, sino también en el este, por distintas circunstancias. Y bueno, y no solamente yo no voy a hablar de cambio climático, solamente voy a decir que en este ciclo hidrológico que tenemos desde hace 10, 15 años, que coincide con los valores, con lo que hemos visto en los niveles de los freáticos que lo vamos midiendo, vemos que estamos yendo en un sentido, digamos, a estrellarnos contra un árbol. O sea, y es así, ¿cierto? Bueno. Carlos, Quique. vos sabés que yo me puse a sacar una cuenta. Vos recién hablaste de la capacidad del acuífero Valle Argentino y del Miauco. Y yo sumé los 5 principales que mostraste en el mapita. Y vos sabés que a mí me daban, para llevarlos a metros cúbicos por segundo, para tener una relación, para compararlo con un río, ¿no? Sí, Si la capacidad de agua. Me dio 5 metros cúbicos el total. 5 metros cúbicos por segundo. Sí. Haciendo una rotación responsable de un 80%, nos quedaríamos con 4 metros cúbicos por segundo. Es decir, ese es todo el agua, sacando el río Colorado, ¿no es cierto? Ese es todo el agua que cuenta la Pampa, que es nada. Exactamente. Sí, es un chorrito de agua. Exactamente. Y fíjate vos que de eso el 50%, o sea, digamos, gran parte se lo lleva a la ganadería, no a la población. Claro, es decir, al ser una provincia con tan poquitos habitantes, vos sabés que yo una vez en un encuentro interprovincial que hubo en febrero del año pasado, acá en Santa Rosa, que vinieron sanjuaninos, mendocinos, neuquinos, rionegrinos, yo les conté esto, para, sobre todo los de afuera, que supieran la cantidad de agua que contaba la Pampa. Por eso teníamos que recuperar el atuel, el salado, y cuidar mucho el Colorado. El ejemplo le daba, por ejemplo, lo de San Juan. Le decía, es la mitad del río Hacha, de San Juan. Imagínense ustedes si la Pampa, en lugar de tener 340.000 habitantes, tuviera 700, 800.000 como San Juan. Bueno, estaría todo un semáforo amarillo prendido. Pero lo mismo Río Negro. Nosotros, ¿cómo podemos incrementar la producción, poner industrias, poner todo, si no tenemos agua? No tenemos agua, claro, exactamente. Y una vez que a mí me gusta tirar estos números para comparar. Sí. Por ejemplo, a los mendocinos les decía, ustedes el río Malargüe casi que no lo tienen en cuenta, porque es el río más chiquito que tienen. Bueno, el agua de la Pampa en acuífero es la mitad del río Malargüe. Sí. Es decir, que el atuel, el promedio histórico es 32, 34 metros cúbicos. Nosotros tenemos 4. Es decir, el 15% del atuel. Es decir, nada. Pero encima no puede ser usado para la producción, solamente para restaurar los humedales. O sea, esa es otra historia. Y te cuento otra historia. Sí, seguro. Los ríos de zonas áridas y semiáridas no son gran influentes. Vos te alejás del río Atuel 200 metros y ya el río Atuel no existe. Ya o sea, no influye. Entonces tenés el río ahí nomás, ese pedacito. Entonces se ven favorecidos muy pocas personas. Y no tenés que hacer grandes obras de sacar y llevar. Por eso que y aparte, ahí hay otra cosa importante, es que en San Juan, yo me acuerdo una vez que yo estaba dictando un curso, que el dique del Uyú estaba casi... Ellos tienen 50 pozos de reserva que dan 500.000 litros cada uno para alimentar áreas de riego y alimentar a por hora. Por hora. 500.000 litros por hora. 500 metros cúbicos hora. Eso no existe en la... ¿Eh? Que eso en la Pampa no existe.
No, nosotros tenemos los máximos caudales que hemos tenido, 35, ponele 40. Hay un pozo que hicimos una vez cerca de Riglo que dio 40 metros cúbicos hora, pero no sé hasta cuánto duraría. No, eso no existe. Generalmente son 15, 17 metros cúbicos los máximos que se han logrado. No, 500.000 litros hora, 500 metros cúbicos hora. Claro, pusieron los 50 pozos, pero eso produce un desastre ambiental terrible, que también nos afecta a nosotros, porque eso le saca agua a los ríos. Exacto, y en Mendoza pasa lo mismo. Es la cantidad de poblaciones que tiene, creo que tiene como 2.000 poblaciones. En Mendoza casi se está regando hoy casi todo con agua subterránea, muchísimo con agua subterránea, mucho. Porque hay una gran reserva que hay. Si no la han tocado porque usaron los ríos, ahora que los ríos han bajado, usan el agua subterránea. O sea, tienen esa facilidad. Ellos se recargan los acuíferos y cuando los necesitan los usan, y cuando viene el agua después del río, usan agua del río. Pero nosotros no podemos usar nada. En el oeste, en general, las aguas son totalmente saladas en los pozos. Y en los últimos tiempos se han salinizado mucho más porque de este ciclo seco, porque hay cosas que tampoco se hablan, de que no solamente el problema está en Colorado, sino también tenemos problemas en todo el oeste, porque los pozos se han salinizado muchísimos. Muchos de los pozos ya dejaron de ser inclusive aptos para uso ganadero. O sea, eso lo vi yo con mi profesor. O sea, estamos en un problema importante. Si no tenemos soluciones de fondo... Cuando vos hablabas de demasiados sulfatos, reducir diarrea, todo eso. Y es lo que pasa en el río cuando se empieza a cortar. La hacienda empieza a tener diarrea hasta que, bueno, hay muchas que se mueren. Pero yo he visto en épocas de grandes sequías, sí, y aparte, otra cosa es que tanto las aguas subterráneas como los ríos nuevos, todas en estas regiones áridas, traen mucho sulfato. Y el sulfato para la ganadería es totalmente letal, el sulfato de magnesio. Y ese es otro problema. O sea, la salinidad no se la dan los cloruros, se lo dan los sulfatos. Y el sulfato es malo para la ganadería. Sí, no. Bueno. Los viejos no tenían ni idea de lo que es química. Decían el agua si es salada no es problema. El problema es si es amarga. Amarga, exactamente. El sulfato da un agua amarga. Claro, sí. Claro. Exactamente. Pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que hay. Después podemos discutir años, que no sé si vamos a solucionar algo, no sé, yo no creo que no, pero esa es la realidad que hay hoy. Nos guste o no nos guste, estamos con un problema, no solamente económico, social, y también tenemos un gran problema con el agua. Y eso hay que asumirlo, hay que saberlo, que estamos al horno con papa, cebolla y morrón. Como se diría en criollo. Sí, completito. Sí. Bueno, no sé, Lorena, si querés hacer el... Está bien. No, pero mejor que se arme discusión, porque de eso se trata, que no sea un monólogo. No sé si hay alguien y aparte significa que estuvieron atentos. Son muy buenos. Como Kika hizo sus aportes, sería interesante que se hagan más aportes. Que se animen, porque por ahí también es vergüenza. Igual en el chat, si no, podemos hablar. No pasa a ver, acá nada. tenemos algo de Juan Manuel. ¿Qué dice Juan Manuel? 19 horas. Con el portezuelo del viento corre el riesgo el río Colorado. Si tendremos esta crisis hídrica, necesariamente vamos a sufrir las consecuencias con el acueducto en el consumo humano para las localidades. Exactamente. Ya la estamos sufriendo porque se han hecho obras para, inclusive creo que en Adela, Río Colorado, se han hecho obras para desviar el río para poder captar agua ya. Yo estuve el martes haciendo un perfil del río y te sabe, desde la barda hasta el río me llevó, no sé cuánto estuvimos caminando, como más de media hora para poder llegar al río. El río es un chorrito. Entonces, bueno, no es que el río Colorado está en crisis, estamos en crisis todos los ríos, pero el río Colorado, digamos, también implica mucho en consumo humano en muchas localidades. Y nosotros tenemos 30 y pico localidades
que se abastecen del río, pero también tenemos proyectado solucionar el problema a la gente del norte. O sea, el acueducto del Río Colorado son 3 etapas: la primera Santa Rosa, la segunda Pico y la tercera todo el norte de La Pampa. En esta situación, no sé si vamos a tener, este verano, muchachos, prepárense para muchos tachos, Externas. Mamá, este verano va a estar bravo. Ahora que Juan Manuel hace este comentario sobre el río Colorado, los invitamos este jueves a las 7 de la tarde. Hay una charla de Tito Gobi, no me sé el nombre, Carlos. ¿Cuál es el nombre de Tito? José, creo que se llama. José Gobi. No sé, Tito. No lo conozco, pero lo conozco por el... Bueno, y tampoco sé muy bien su formación, pero a las 7 de la tarde va a dar es ingeniero, licenciado en aprovechamiento de los recursos naturales. Ah, es colega. Y PhD, no sé, en algo de ecología. Bien, yo sé que es muy un profesional entonces de la facultad esta, egresado de nuestra facultad. Y del INTA, es del INTA también. Es del INTA, ahí está. Bueno, y él trabajó en un estudio de impacto ambiental, por lo que pude leer, acá en Portezuelo del Viento, y bueno, va a dar una charla abierta a toda la comunidad. Después les mandamos el enlace, ya que estamos hablando de esto, por si alguno quiere asistir. Son charlas de 40, 50 minutos. Solamente para cerrar, quiero decir una cosa. No es que Portezuelo del Viento ni nada se tendría que hacer hoy en día en el río Colorado, nada. Hacer parar todo y empezar todo de vuelta. El río Colorado lo estamos manejando con un modelo de la década del 50, y ustedes saben cómo han cambiado todas las cosas. Hoy en día eso ya no existe más. Todo lo que se hizo en esa época, hoy en día si lo revisamos, tiene muchísimas diferencias. Creo que hay que hacer todo un modelo de gestión nuevo, y a partir de ahí decir, bueno, qué es lo que se puede conservar, qué es lo que se puede hacer, y qué es lo que no se puede hacer. Si no, no sirve para nada. No solamente no a Portezuelo no, ni Portezuelo ni nada. O sea, nada. Yo no sé si las 100 y pico mil, 40.000 hectáreas que tiene Corfos hoy en día ya no pueden regarse más con eso. Yo no sé si el río va a volver a tener 200, sí, capaz que dentro de 20, 30 años va a volver a tener 200, capaz que 200 metros cúbicos, no sé. Son ciclos hidrológicos, los ciclos hidrológicos van y vienen. Y la riegan tanto como en Mendoza, con canales de tierra. Sí. Sí, Bueno, el 70%, Mendoza tiene en la zona sur una eficiencia del río del 28%. Pero también lo tenemos en La Pampa. La Pampa tenía otorgado 85.000 hectáreas y no llegan a 6.000. O sea, hagamos cargo también de lo nuestro. O sea, no sé cuál es el riego y cuánta agua se gasta. Yo nunca lo pude averiguar. Bueno. Sí, no tenemos nada. Y hoy no es nada. Hacemos 5 minutitos, chicos, para que vayan a calentar el agua, o a las 1:15, son 1:04. ¿Les parece? Bueno. ¿Ya está? Listo. Un descansito cortito y seguimos. Yo pongo pausa acá, ¿no es cierto, Nati? Se puede poner. ¿La grabación? Sí, se puede. Sí. Ahí Pausar abajo grabación, listo. Listo. Sí. Seguimos grabando. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. ¿Están viendo en pantalla completa? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer, Nati y yo, es entrar en detalle en alguna de estos acuíferos, de estos sectores favorables de recarga que recién les hablaba Carlos, y nos vamos a enfocar en los más importantes. Estamos dentro del módulo 4, en donde ya estamos bien fuerte en esto que son los recursos hídricos de la provincia de La Pampa. Y bueno, hablamos generalmente de agua subterránea porque es el principal recurso que tenemos para abastecimiento de la población y de los distintos usos que hace la población. Bueno, retomando este mapita de regiones hídricas de La Pampa, yo les voy a comentar
las características principales de esta zona del norte, de acuíferos en el norte de la Pampa, de aguas subterráneas en el norte de la Pampa. Y si bien Carlos también les mostró que hay más, que por darle nombre, por darles una identificación, podemos hablar de el acuífero Speluzzi Pico Dorila Quemú, que es toda una proyección sobre el área esta, sobre la región 1, ahí les cuento que es la región 1, de una serie de cordones medanosos que nos favorecen esta infiltración de la recarga del agua de lluvia, lo cual se convierte en una entrada de agua a nuestro acuífero, al agua subterránea. Y otra área importante es esta, la que se desarrolla entre Tuay, Santa Rosa, Anguil y Catiló, más o menos en esta dirección, que también por la cantidad de poblaciones que abastece, por la presencia de estas áreas medanosas, es de importancia. Bueno, de todas las cuencas y regiones hídricas que tenemos en la Pampa, tenemos la 1, que es la región medanosa de la llanura oriental, que es en donde se desarrolla principalmente este acuífero de Pico Dorila, y la región 2, que es la región de la planicie pampeana central. Como les decía Carlos, están definidas por características geológicas, geomorfológicas, climáticas. Ahora vamos a ver algunos detalles de ambas regiones y vamos a ver que tienen diferencias, que está bien estos límites. En el caso, por ejemplo, del acuífero Tuay, Santa Rosa, Anguil, Catriló, se desarrolla parte en la región 2 y parte en la región 1, ¿sí? Es un amplio sector. Lore, te interrumpo. Sí. Tu mouse no se ve. Ah, O sea, vos movés, pero señalás, pero no se ve. Está... A ver, che. ¿Ahí? No. A ver. No. ¿Tampoco? ¿Por qué no se ve? A ver. ¿No le habías cedido el control a Carlos vos? Sí, ¿y ahí tampoco? Sí, le había cedido el control a Carlos, pero yo lo de Carlos no veía. ¿Y hoy se veía lo de Carlos? Sí, a veces sí. Me pasa que cuando vos compartís el control, si vos lo movés, a Carlos se le deja de mover. Entonces de a rato se veía lo de Carlos. Claro. Yo te lo puedo compartir, no sé cómo. Control remoto te tendría que decir, Carlos. Sí, en opciones, en algún lado tiene que decir control remoto. Ahí se ve, Lore, a ver. Ahí estás moviendo ¿Se ve? vos. Sí, estoy viendo yo. Sí, un puntito rojo. Listo. Perfecto. Bueno, es el color que quedó. Bueno, no importa, porque a mí se me ve bastante feo, pero cualquier cosa decime, Nati. Bueno, se me ve horrible. Estoy en el 1 ahí, pasando. Sí, estás. Bueno, perfecto. sí, con mucha delicadeza lo tengo que pasar. Bueno, a ver, sigamos. Por las dudas que hoy no hayan visto nada y no son de esta zona, el acuífero Speluzzi, Pico, Dorila Quemú, yo estaba diciendo que se desarrollaba acá, prácticamente en la región 1. En tanto que el de Tuay comienza en la región 2, Santa Rosa, Anguil y Catriló está en la región 1, ¿sí? A lo largo de estas áreas. Bueno. ¿Ahí siguen viendo? Sí. Sí, se sigue viendo. Rojo. Bien. A fin de poder caracterizar estas dos regiones, es necesario tener información. Esta información la tomamos de muestreos de agua subterránea, muestreos de agua de lluvia, valores de profundidades del nivel freático, para ver estos gráficos que hoy decía Carlos, de cómo fluctúa, cómo cambia la profundidad del nivel freático, debemos registrarlo a través del tiempo, o tener un diagnóstico, que es una foto del momento, de cuánto era la profundidad en el 2015, en el 2020. Entonces tenemos primero que hacer una red de muestreo de pozos, en nuestro caso de pozos de agua subterránea, que están en estos puntitos negros identificados. Son todos pozos de explotación que abastecen a las localidades que se encuentran en esta zona, en la región 1, que es la verde, es la medanosa, y la región 2, que es la planicie con Tosca. Son estas dos regiones hídricas que estamos en el norte caracterizando. Bueno,
Algo común en todo el norte de La Pampa, o en gran parte de la provincia de La Pampa, centro-oeste en realidad de la provincia de La Pampa, es que estamos en un área de llanuras. ¿Qué significa esto? ¿O qué incumbencia tiene para los fines hidrológicos? Es que al no tener un relieve pronunciado, fíjense, estamos en una llanura, pendientes inferiores al 1%, el agua difícilmente se va a poder mover en forma horizontal, porque no va a tener pendiente, no va a tener energía morfogenética para moverse horizontalmente. Entonces van a predominar movimientos verticales, ya sea descendentes, que nos van a favorecer la infiltración, o ascendentes, que sería la evaporación, como uno de los componentes de nuestro ciclo hidrológico. Otra característica de esta zona de llanuras es que, como decía hoy Carlos, tenemos ciclos hidrológicos, ciclos hídricos, de inundación y de sequía. Hay épocas, hay años que son lluviosos, y sumado a que tenemos un escurrimiento superficial nulo, porque no tenemos pendiente para que el agua escurra, se provocan anegamientos. El agua queda en sectores bajos, en depresiones, y no se va a escurrir, entonces se va a inundar. Como así tenemos otros escenarios, otros años, en donde predomina un déficit hídrico, o sea, la evaporación es superior a la precipitación, o las salidas son mayores a las entradas de agua. Entonces esto es la situación normal de nuestra zona de llanuras, tener alternancia de periodos secos y periodos húmedos. En esta zona, como ya venimos mencionando hace tiempo, el agua subterránea es la única fuente para todos los usos, para abastecimiento de todos los usos. Y tenemos una composición química de este agua en donde principalmente el fluoruro y el arsénico son limitantes para consumo humano y también para el ganado, porque recordemos que al ganado la alta concentración de fluoruro también le es perjudicial. Entonces, frente a este contexto, debemos estudiar o encarar el estudio de estos acuíferos o de estas áreas en forma regional. Por eso tenemos que hacer el estudio de la región 1, de la región 2, ¿sí? No nos sirve de nada hacer un estudio puntual o local en determinada localidad. Bueno, y esto es lo que yo les comentaba respecto al clima, que hoy alguien en el chat me consultó si estábamos en un periodo seco. Yo al igual que Carlos, no soy experta en cambio climático, y es todo otro gran tema, pero sí lo que podemos decir es que, teniendo el dato, podemos sacar algunas conclusiones. Y el dato que nosotros tenemos de las precipitaciones son los valores registrados desde 1921 por distintos organismos, principalmente la policía, que es un organismo, una institución que registra la lluvia diaria. Con ese valor diario hacemos la suma y tenemos cuál es la precipitación anual. Entonces, esos registros anuales de lluvia desde 1921, en este caso hasta 2016 está hecho, pero después en el de Santa Rosa se los voy a mostrar un poquito más actualizado, podemos ver que para todos los años, en el caso de Pico, la precipitación media es de 740, 750 milímetros. Es la media para todo el año. Pero si a esa serie de datos nos vamos fijándonos cómo van variando de un año a otro, podemos ver que para el periodo 1921-1970, la precipitación media es de 620 milímetros. A partir de 1970, ese valor asciende, ese valor medio de precipitación, asciende a 873, muy por encima del promedio histórico. ¿Sí? Acá tenemos tres promedios: el histórico, que es el de toda la serie de datos, que es este, de 741. Y el promedio del periodo seco, que podemos decir seco porque la precipitación es inferior al histórico, y un periodo húmedo, ¿sí?
o sea, está bien, hay alternancia de periodos secos y periodos húmedos, tenemos cambios, anomalías en el ciclo y anomalías no, sino periodos húmedos y periodos secos. Este comportamiento de las lluvias los vamos a ver en toda la llanura pampeana, en toda. En el caso de Castex también, no más que, como estamos más, se recuerdan cómo eran las isoietas, o sea, cómo varían las precipitaciones a lo largo de la provincia, en el este, donde estaría Pico, tenemos mayor precipitación, mayor valor de isoieta que ya hacia el oeste. Castex se localiza más hacia el oeste, entonces tenemos un valor menor de precipitación histórica, que es de 677. Y también se cumple esto de que hasta 1970 tenemos valores bajos de precipitación y a partir de 1970 ya aumentan estos datos históricos, sí, pero entre 1971 y 2016. Bien, esto más o menos contestando a la pregunta de hoy, que sí, en La Pampa se ve la alternancia de periodos secos y húmedos, pero para eso necesitamos tener estos registros históricos. Bueno, otra de las cuestiones que nos hablaba hoy Carlos es de la composición litológica de esta zona, de cómo son los sedimentos, qué tipo de sedimentos encontramos. Bueno, en este caso estamos en la región 1, que es donde se encontraba este acuífero Pico, Dorila, Quemú, y tenemos dominio, esto amarillo, son distintas granulometrías de arenas medias, arenas finas, arenas gruesas. Podemos ver que en una escala de 0 a 100, un 80% está dominado, o 60% está dominado por esta fracción. Esto sería, en profundidad, de 0 a 3 metros, de 3 a 6 metros, de 6 a 9 metros, hasta 24 metros, a cada una de estas profundidades, cómo es la composición litológica, qué tipo de textura encontramos. ¿Se acuerdan que la textura era el tipo de la granulometría de los sedimentos? ¿Qué tamaño tenían estos sedimentos? Bien, lo que podemos ver es que en naranja están las que son de tamaño más chiquitito, los limos y las arcillas. Estos limos y arcillas empiezan a ser más importantes en la medida que vamos aumentando en profundidad. Ya entre 2 y 15 y 21 y 24 metros aumenta la proporción de esta fracción más fina de sedimentos. En superficie dominan las arenas, porque tenemos estos médanos eólicos, esta fracción importante que nos actúa como favoreciendo el agua de lluvia, la infiltración del agua de lluvia. Bueno, y esto es común verlo en la ficha de los pozos. ¿Qué son las fichas de los pozos? Son, cuando se hace la perforación, se van tomando muestras, como se tomaron acá, hasta los 24 metros, se perforó entre 0 y 3 metros, se tomó una muestra de lo que se sacó, y se estudió qué es lo que tenía, qué granulometría tenía. Acá lo mismo, nomás que se estudió hasta los 270 metros, una perforación profunda. No es normal, son perforaciones de estudio, ¿no? O con otros objetivos que no es el de abastecer a una población o hacer una perforación para, por ejemplo, un riego o bebida de ganado. Son perforaciones de exploración o de estudio. Y para cada uno de estos niveles, lo que se va haciendo es correlacionando con el comportamiento hidrogeológico de esos sedimentos, ¿sí? Por ejemplo, en los niveles superiores tienen comportamientos de acuífero. ¿Por qué? Porque son arenas en donde el agua va a tener una buena permeabilidad y va a ceder fácilmente el agua, estos sedimentos, ¿sí? En cambio, en profundidad, ya de acuífero pasamos a acuitardo porque a esos sedimentos le cuesta ceder el agua. Nosotros siempre nos concentramos en los primeros metros de los perfiles. Bueno, esto es un perfil aflorante, no es de una perforación, es simplemente un camino, es un camino por donde pasan los vehículos y está profundizado, entonces se puede ver
como el dominio de estas arenas, y acá también se ve en blanco este nivel de cenizas volcánicas que está relacionada con la erupción del volcán Quizapú en 1932. Bueno, eso era para la zona de Pico. Para la zona de Castec, que ya es esta otra región hídrica, que es la planicie con Tosca, podemos ver que ya la arena no nos domina, era lo amarillo la arena media, gruesa, de todos los tamaños de arena. Ya no tenemos tanto dominio de esta clase textural, sino que ya nos van a empezar a dominar los limos y las arcillas, es decir, los sedimentos de menor granulometría. Entonces, al cambiarnos los sedimentos que nos van a estar dominando nuestro perfil, nos va a cambiar ya el comportamiento del agua subterránea. O sea, ya no le va a ser tan fácil a ese sedimento ceder el agua, le va a costar más. Por eso decimos que son de acuíferos acuitardo el comportamiento hidrogeológico en la zona de Castex o en la zona esta región 2. Y principalmente porque disminuye este tamaño de sedimentos, ya no tenemos el médano, que nos va a dominar el perfil, y nos aparece la Tosca. Se llama región de la planicie pampeana con Tosca. Y la Tosca la vamos a ver en toda la región 2, a lo largo de la ruta 35, se ve perfiles aflorantes con Tosca. Bueno, en este caso es una cantera abandonada, pero bueno, es común verla a estos planchones de Tosca. Bueno, estas son imágenes o fotos del momento de muestreo de estas perforaciones donde se tomó toda la información hidroquímica y sobre niveles. Una vez que están esto, bueno, pasando tal vez la clase de muestreo, una vez que se tomaron las muestras de agua subterránea, se las llevan al laboratorio para hacer las determinaciones físico-químicas que vimos en la clase de hidroquímica. Generalmente las convencionales, iones mayoritarios, fluoruro y arsénico para determinar calidad. Estos son los resultados que otorga el laboratorio. Solamente están puestos valores medios, mínimos y máximos de cada una de las variables analizadas. Les resalté estos tres, que son nitrato, fluoruro y arsénico, que son los condicionantes para consumo humano, y los valores máximos que se obtuvieron en ese momento. Para nitrato se obtuvo 77, recuerden que el límite es de 45, para fluoruro 8,70, y el límite es de 1,6, y para arsénico 470 microgramos litro. Esto es 0,47 miligramos, ¿sí? Es otra unidad. 0,47 y el máximo sería 0,05, así que también está excedido. Esos son los valores obtenidos en ese momento. Bueno, esto solamente para mostrárselo, pero no para para tal vez que lo puedan procesar, porque tal vez es mucho, pero sí lo importante es que la aplicación de unos diagramas que habíamos visto, se llaman diagramas de Steve, que nos sirven para clasificar las muestras de agua, para clasificar los tipos hidroquímicos que nosotros tenemos. El tamaño está en directa relación, si está todo en escala, si están todos con la misma escala, está en directa relación con la concentración salina. Entonces podemos decir que a mayor tamaño, mayor es la concentración de esa muestra. Entonces, ¿qué vemos? Que toda esta zona medanosa tiene más o menos un tamaño similar. En cambio, al norte nos aumenta muchísimo, ya podemos decir que este agua de acá está más concentrada, este agua de acá está más diluida, menores valores de salinidad, de conductividad eléctrica, menor concentración de sales en general. Y ya también hacia el oeste nos van aumentando los tamaños de estos diagramas, nos va aumentando la salinidad. Bueno, y los colores, los de los mismos colores, son el mismo tipo químico, bicarbonatada sódica, todo este cordón medanoso. Y ya colores más oscuros son aguas más evolucionadas. Si recordamos la evolución hidroquímica de Chebotarev, las aguas cloruradas sódicas eran las más evolucionadas. Pero bueno, esto es para que vean cómo se puede, los datos que tenemos del muestreo, en un mapa, si lo llevamos a un mapa, nos ayuda a pensar qué es lo que estamos teniendo en el campo. Bueno, y esto es
vinculado a uno de los mapas que les mostró Carlos, pero para toda la Pampa, esto sería el detalle para el norte de la Pampa. ¿Cómo se mueve el agua subterránea? El agua subterránea se mueve de mayor a menor potencial hidráulico. Acá estamos a 170 metros sobre el nivel del mar y acá estamos a 110. Se mueve en dirección, en general, hacia la provincia de Buenos Aires. Excepto esta zona en donde tenemos a Espeluzzi, Pico, Dorila, que se crean flujos locales, decimos. ¿Por qué? Porque el agua recarga acá, en este cordón, y descarga en los bajos que están, es como en el Valle Argentino. Recarga en la zona medanosa y nos va a descargar en las lagunas que están próximas a esta zona. Y en el caso acá en el norte, a ver que no veo bien, en otro mapa que no está en esta presentación, podemos ver que en realidad nos está entrando agua subterránea desde la provincia de Córdoba, porque es un límite político este que tenemos entre Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, pero el agua subterránea, como habíamos visto, no, y el agua superficial tampoco reconoce límites, ¿sí? El agua que nos está ingresando a nosotros acá viene desde Córdoba, desde el sur de la provincia de Córdoba. Bien. Y todo esto, para poder cerrarlo por ahí en la cabeza y para poder comprender cómo se relaciona, tenemos que poner las dos partes, la hidroquímica, que nos va a decir qué tipo químico tenemos de agua y qué origen puede tener o con qué se puede relacionar, y cómo se mueve el agua. Entonces, en lugares donde el movimiento es más lento, donde el agua subterránea está más profunda, teníamos aguas que son con mayor concentración salina, esos diagramas de Steve más grandes. En el área del cordón medanoso es agua reciente que se incorpora por las lluvias, y hacia la zona de Buenos Aires decimos que es una zona de descarga, ¿sí? O sea, el agua se mueve hacia Buenos Aires y son aguas ya con mayor concentración salina y más evolucionadas. Bueno, acá está marcada la evaporación y la precipitación como fuente de entrada a precipitación y salida la evaporación y evapotranspiración. Bueno, otro de los resultados de este muestreo es cómo evaluamos la aptitud para consumo humano. Lo más fácil es utilizar los colores del semáforo: verde lo que es apto, muestras aptas para consumo humano, y en rojo las que no son aptas para consumo humano. Vemos que en esta zona de médanos en general tenemos bastantes sitios más verdes que en los demás sectores. Toda la región 2, que es esta planicie con Tosca, está comprometida, pero si vemos cuáles son los elementos que nos están condicionando, son la concentración de sulfato, de fluoruro y de arsénico, principalmente. Pero bueno, como ya les dijimos anteriormente, es natural. Naturalmente estos elementos están asociados a los sedimentos de estas regiones. Entonces, en todos estos pueblos que están en este sector, se disponen de plantas de ósmosis inversa, en donde estas concentraciones son disminuidas. Y si vemos solamente el fluoruro, podemos ver que el límite de 1,6 en el 79% de las muestras de la región 1 está por encima, y casi en la totalidad, en el 97%, de la región 2. Entonces el fluoruro es condicionante para la calidad para consumo humano en ambas regiones. Y respecto al arsénico, podemos ver que en el 67% de estos pozos también supera el límite permitido. O sea que son dos de los elementos más condicionantes. Estos son ejemplos de los pueblos en donde hay plantas de ósmosis para solucionar o para paliar esta situación. Y respecto a consumo ganadero, que es otra de las aptitudes o evaluaciones que hacemos, como hoy les decía Nati, o Carlos, no me acuerdo quién hablaba, muchos de estos lugares son la categoría deficiente. ¿Qué significa? Que tenemos menos sales en el agua que la que el ganado necesita. Entonces,
En la región 1, que es esta de acá, en donde la concentración o la conductividad eléctrica era baja, la cantidad de sales totales no es la que necesita el ganado para su nutrición, por lo tanto son clasificados dentro de la categoría de deficiente. En cambio, en la región 2 tenemos menos muestras que son deficientes, porque acá naturalmente nos aumentaba la concentración de sales. Por ejemplo, en esta región 2 tenemos 65 muestras que son clasificadas dentro de la categoría buena. Hay que tener en cuenta también que la concentración de sulfato por encima de determinados límites nos restringe la calidad del agua para consumo ganadero. Bueno, y finalmente para uso para riego, si bien en esta zona no se riega, pero es el ejercicio o la práctica de aplicar la metodología, podemos ver que la conductividad eléctrica en la zona verde son los de la región 1. En general son valores bajos, en general. A excepción de estas muestras que son de Coronel Hilario Lagos, de Sara, que están en el norte, que es donde veíamos los diagramas de Steve más grandes. Ya en estas muestras, además de estar por encima de los límites del gráfico, no es recomendable para nada un agua que tenga conductividades mayores a 10.000 microsiemens por centímetro. Y en general no es recomendable el agua para riego, porque el peligro de salinización es de alto a muy alto. Bueno, y para terminar, yo hoy les dije que teníamos en todo este norte, podríamos decir que los acuíferos más importantes, o los que le hemos dado nombres, son el de Pico de Orila y el de Santa Rosa, Anguil, Lonquimay, Catriló, que es, para los que no lo conocen, el que se desarrolla en este sector de la provincia de La Pampa. Bueno, igual que les decía Carlos hoy, la formación Cerro Azul o formación Pampeano, más conocida como formación Pampeano, es el principal reservorio de agua subterránea. Lo es acá y lo es en Pico, como recién hablábamos. En este sector, entre Santa Rosa y Catriló, tenemos un nivel freático que varía entre 5 y 23 metros, y bueno, los parámetros hidráulicos en general son de 10% el coeficiente de almacenamiento y una transmisividad de 50 metros cuadrados día. Son datos para tener en cuenta. Bueno, hoy les decía que acá también podemos ver cómo varían las precipitaciones anuales. En este caso está actualizado hasta el 2020 y es para Santa Rosa. Podemos ver que también se cumple lo mismo que en Pico. Hasta aproximadamente 1970, bueno, a excepción de este extremo, tenemos precipitaciones bajas, con un mínimo de 275 milímetros, y a partir de allí un leve ascenso de las precipitaciones, podemos decir hasta acá, hasta 2017, que después han estado en descenso. No sabemos si se va a mantener este descenso o qué sucederá. Para eso es necesario seguir registrando datos y ver la evolución en el tiempo. Pero hasta este momento podemos ver sí, que por un determinado periodo las precipitaciones fueron inferiores a la media y luego subieron. Para Santa Rosa tenemos una precipitación media de 646. Bueno, esto es para que sepan la ubicación de los pozos que están en este acuífero que estamos viendo. No son, a ver que yo no veo el título, como dice acá, son las perforaciones totales que hay, pero no significa que estén todas activadas. Hay algunos pozos que están abandonados y se construyeron otros al lado, pero es una base de datos en donde aparecen todos los pozos que en algún momento se hicieron. Yo, si se acuerdan, una de las primeras clases les pasamos el enlace de la BDH, que es la base de datos hidrológicos de La Pampa, y si van ahí pueden ver todos los pozos que hay en este sector. Entonces yo agarré y me fijé cuántos hay para todo esto, para todo este sector, y hay 154 pozos, que ya les digo, no significa que estén activos. Actualmente en Santa Rosa creo que son 77. Pero estos son los que en algún momento se hicieron.
Bueno, para saber un poquito sobre este acuífero tenemos que saber, por un lado, cómo se mueve el agua y cómo es su composición química. Entonces, un mapa piezométrico de la zona nos dice que tenemos, en general, líneas de flujo subterráneo, que son estas rojas, que una parte nos va a ir acá a la laguna Don Tomás, porque es un sector bajo, el sector más bajo que tenemos en la ciudad, y hay otras líneas de flujo que nos van a definir divisorias de agua. ¿Qué significa eso? Que son estas son las divisorias de agua que están en estos circulitos. Acá vamos a tener sectores donde se favorece la recarga, y a partir de allí divergen, salen para un lado y para el otro, las líneas de flujo. Entonces, es de esperar que en estos sectores tengamos agua de buena calidad o aguas con bajas conductividades y tipos químicos poco evolucionados, y hacia los sectores de descarga nos aumente la salinidad total. Bueno, esto también es para en detalle, para ver la ubicación de estos pozos, que son 77 los habilitados. Sigamos, porque si no, no vamos a terminar. Bueno, estos son los datos que se obtuvieron para Santa Rosa en base a una tesis de maestría. Son los valores de los parámetros hidroquímicos analizados, y lo que a nosotros nos interesa, además de evaluar la aptitud para consumo humano, es ver cómo son esas aguas. Podemos ver que en general, según este diagrama de Schweller, si recordamos qué es lo que había en este diagrama, vemos, por un lado, los cationes, calcio, magnesio y sodio, y por otro lado los aniones, cloruro, sulfato y nitrato. Si nos fijamos cuál es el anión predominante, la punta más alta se da en bicarbonatos, entonces decimos que las aguas son bicarbonatadas, y si vamos al campo de los cationes, la punta más alta se la lleva el sodio, ¿sí? Porque esto se proyecta acá, que es una escala, una concentración. La concentración más alta la tiene sodio. Vamos a decir que en general son bicarbonatadas, bicarbonatadas sódicas. Las excepciones son esta muestra de acá, que es clorurada sódica, y esta otra de acá que también es clorurada sódica. Pero bueno, estas son muestras que cuando se ve el modelo conceptual de la zona, vemos que están en áreas de descarga. Las otras están asociadas a los médanos, o a aquellos lugares donde las formaciones arenosas son más importantes. Bueno, y esto finalmente se los puse resume tal vez lo que se encuentra acá en Santa Rosa, o lo que sucedió acá en Santa Rosa, que puede suceder en cualquier ciudad, porque está tomado para cualquier ciudad con crecimiento. Es cómo evoluciona el nivel freático, cómo evoluciona la profundidad del agua. Acá tenemos el primer escenario, donde están los primeros asentamientos, son una baja densidad poblacional, entonces tenemos pocas casas, pocos pozos, el nivel freático somero, es decir, cerca de la superficie, y toman agua del acuífero. Toman agua para sus usos. Ese asentamiento empieza a crecer y se convierte en ciudad. Como se sigue tomando agua, se extrae agua, se extrae agua, se extrae agua, el nivel freático que antes estaba a esta profundidad se empieza a hacer más profundo. Se empieza a hacer de a poco más profundo. Si esa población, pensé que había pasado, ahí está. Esa población sigue creciendo, ya es una ciudad importante, producto de que se van haciendo cada vez más usos del agua y se va eliminando efluentes, el acuífero comienza a tener problemas de calidad, empieza a aumentar los nitratos principalmente. Entonces, ya no podemos sacar agua de acá de la ciudad, de las perforaciones originales, porque van a tener algún elemento por encima de lo permitido. Generalmente nitratos, si estamos asociados a actividades antrópicas vamos a tener nitratos. Entonces, ¿qué sucede? Se va a lugares cercanos a la ciudad, como por ejemplo Anguil o Uriburu, y se empieza a perforar esos pozos. Entonces, al perforarse esos pozos más lejanos,
y abandonarse las perforaciones de la ciudad, el nivel freático vuelve a tener su valor original, somero. Comienza a ascender el nivel freático porque ya no hay perforaciones que me depriman el nivel. Y finalmente, la población creció tanto, se hicieron tantos barrios, se hizo tanto consumo de agua, que ya no alcanza con el agua que se trae de estas perforaciones cercanas, porque también se están salinizando, porque cada vez se explotan más, entonces en profundidad tenemos agua subterránea con mayor salinidad, que comienza a ascender, entonces es necesario importar agua de otra fuente, de otra fuente subterránea o superficial. En nuestro caso trajimos agua del río Colorado. Entonces, vamos a tener agua que viene del río Colorado, que viene de otra fuente, y agua que tiene de origen local, agua subterránea y agua superficial. Bien, y creo que con eso, sí, con eso terminaba el esquema de Santa Rosa, que Carlos les puede dar muchísimo más detalle. ¿O Carlos se fue? No sé. Sí, se debe haber ido. Estaba con datos conectados, Carlos, capaz que se le acabaron los datos. Eso fue lo que pasó en Santa Rosa hace unos años, no sé si se acuerdan que se había inundado en la universidad, acá. el sótano. Ahí está Carlos. El Banco de la Pampa, el sótano de la universidad. Pampa, el Poder Judicial, un desastre. El Poder Judicial, todo estaba inundado. Bueno, yo no vi el chat, ahí lo miro. No. Bien, listo. Che, bueno, esto da para hacer consultas, para hacer catarsis también, pero no sé si escuchamos a Nati, te escuchamos Nati a vos y después vemos, o Carlos, no sé qué. Súper rápido, dale. Sí, porque quedan 10 minutos nada más, sí. Ya veo que nos cortan. Bueno. Chicos, si nos llegan a cortar como la otra vez, nosotros ya avisamos que nos tienen que dejar un ratito más. Espero que no. Pero bueno, igualmente... No, yo creo que... error, no lo van a cortar, Bueno, seguí, Nati. Como les contó Loren, yo me voy a ir para el otro lado, para el oeste pampeano, en el área de los manantiales. Seguimos en el módulo 4, y bueno, acá tenemos el mapa que le mostró Lore hoy, y Carlos también. Lo que vamos a hablar principalmente es de la región de la planicie de Chicalcó y la región de la meseta basáltica, que es la 11. Bueno, la región de la planicie de Chicalcó, bueno, es una meseta que, como ustedes deben saber, bastante de geografía, supongo. En este sector de acá, en esta esquina, tenemos los cerros más altos y el punto más alto de la provincia, que es el Cerro Negro, de 1188 metros sobre el nivel del mar. Después se vuelve una planicie, ¿sí? Por eso se le denomina planicie, hasta llegar a la barda de la cuenca del río Tuel, Salado, Chailubraco. En esta zona tenemos, es una zona de manantiales, ¿sí? Tenemos el más importante, que es el manantial de agua de Torres, que abastece a la localidad de La Humada, y tiene un caudal medio de aproximadamente 40 litros por segundo. Las precipitaciones medias son súper bajas, menores de 200 milímetros, a veces mayores, ¿no? Como mostraba Lore recién, la variabilidad que hay en distintos años. Y bueno, los acuíferos van desde profundidades de 1 metro, ¿sí? El agua, nada, con una pala ya pueden encontrar el agua, hasta profundidades de 60 metros ya sobre el borde de la mar. Para hablarle un poco de esta región, cito a Luis Morales, que hizo un trabajito para su tesis, que es de hidroquímica sobre la zona de manantial de agua de Torres. Es una pequeña zona en este sector e incluye también a la provincia de Mendoza. Bueno, el área de estudio, fíjense, acá está el límite de la Pampa, ¿sí? Es bien sobre este sector. Se muestrearon algunos de estos pozos, son todos establecimientos rurales, ¿sí? Se muestran algunos pozos no se sacaron muestras, pero sí se midió el nivel y así. En total se sacaron 10 muestras. Y fue una campaña de 2 días en el año 2014. Bueno, este es el cerro Agua de Torre, para que se ubiquen un poco mejor. Acá está Santa Isabel, Victorica está por acá, van por la ruta 10, Santa Isabel, bajan al Garrobo de Águila, siguen hasta La Humada, y de ahí unos 25 kilómetros más o menos está el cerro Agua de Torres y
cerquita de acá está el manantial de Agua de Torres. Y fíjense que está el Cerro Negro, ¿sí? Que en esta foto está, estábamos en el Cerro Agua de Torres y se veía el Cerro Negro cerquita. Bueno, una cosa que me olvidé de contarles es que se caracteriza por tener un sustrato de arena por encima de distintas coladas basálticas, ¿sí? Que provienen todas de la Payunia, de la región de Mendoza, donde hay muchísimos volcanes inactivos, ¿sí? Que en su momento, hace millones de años, erupcionaron y bueno, las coladas alcanzaron hasta la provincia de La Pampa. No sé si se ve acá, todo esto que se ve acá, este sector de acá, son todas coladas, ¿sí? Coladas, le digo, a la lava ya, obviamente, hecho roca. Fíjense, esto también son todas rocas provenientes de coladas. Bueno, como resultado se obtuvo un mapa piezométrico que sigue la topografía, ¿sí? Los puntos naranjas son donde se sacaron muestras, ¿sí? Y después los otros puntos solo se midió el nivel freático, que sirve obviamente, siempre es un buen dato, por ahí no se pudo sacar una muestra, pero se pudo medir el nivel, que es un buen dato para realizar un mapa piezométrico, ¿sí? Como este. Bueno, para diagramas de Piper, fíjense que acá el agua se caracteriza está en este sector de acá, le puse acá para que se guíen, el diagrama de Piper, lo que quiere decir cada sector. Este sector es sulfatada y clorurada, ¿sí? En la parte de aniones. Fíjense que mayormente, si nos vamos al triángulo de aniones, mayormente es toda sulfatada, que es lo que venía contando Quique y Carlos hoy hace un rato, que en este área todo el agua es sulfatada más que nada, ¿sí? Que es lo que le da el sabor amargo y le da diarrea a la ganadería, ¿sí? Al ganado. Y con respecto a los cationes, fíjense que va de sódico a mixto, ¿sí? Ya tirando un poco para cálcico. Con respecto a la aptitud para consumo humano, en general todas las muestras, ninguna fue apta, todas tuvieron exceso, algunas tuvieron exceso en residuo seco, otras en sulfato, bueno, sulfato obviamente, magnesio, que también le da un sabor amargo y también ocasiona diarrea junto al sulfato, y obviamente este exceso de magnesio y también de calcio generan un aumento de la dureza, ¿no? Y también exceso de sodio, fluoruros. Los nitratos por su parte fueron bajos, y no hubo exceso de nitratos, que es importante, o sea, no hay contaminación. Y el arsénico, que solamente se hicieron análisis de 2 muestras y superaban el límite admisible. Bueno, este es un puesto, fíjense que está el Cerro Agua de Torres, en el puesto Media Luna. Ahí están sacando una muestra del agua subterránea, el agua estaba aproximadamente a 3 metros, y acá tenemos unos personajes del lejano oeste, está Carlos y José Luis Pico. Fíjense, esta es una cámara del acueducto, ¿sí? Del manantial. El manantial está de la Ahumada aproximadamente unos 25 kilómetros, y se realizó un acueducto que lo realizó Agua del Colorado. José Luis Pico es de Agua del Colorado, y estas son las cámaras, ¿sí? Por donde pasaba el acueducto. Y bueno, este es el manantial Agua de Torres. Fíjense que no es bien una zona puntual, sino que el agua emanaba desde el suelo, ¿sí? Muy, en todas las zonas, no en una zona puntual, como les voy a mostrar ahora en el manantial de Puelén. Fíjense que empieza a emanar el agua y se empieza a encauzar, ¿sí? Un pequeño cauce acá que se va generando. Y bueno, todos los puesteros, muchos también dejan que el ganado también se asome, tome agua, ¿no? Que bueno, eso es un problema a la hora de los nitratos, como habíamos mencionado, que es una fuente de contaminación. Pero bueno, justo donde está la toma de agua para la ahumada, bueno, esa zona está dentro de todo cercada, ¿no? Bueno, pasamos a la región de la meseta basáltica, que es la región 11, que, bueno, acá sí predomina más que nada las coladas basálticas, muchísimas capas de coladas basálticas, ¿sí? De distintos espesores, y son provenientes del Payún Matrú, ¿sí? Que es un volcán inactivo que está, uno de los más grandes junto al Nevado, que está en la Payún.
Acá hay una diferencia también de altura, de topografía, desde 800 metros sobre el nivel del mar en el oeste y a 400 ya sobre el borde de la región. Las precipitaciones también son escasas, rondan a los 200 milímetros anuales. El área endorreica, ¿sí? El agua llegan hasta se genera un arroyo seco que si se ve acá, que ahora lo vamos a ver, esto es un arroyo seco que se genera por precipitaciones, ¿sí? Termina en una laguna, después tienen el manantial de Puelén, termina en el salitre de la Perra, son distintos bajos, sin salidas, ¿no? En donde termina el agua. Y bueno, existen manantiales, y el manantial más importante, existen aproximadamente como 100 manantiales en esta zona, que fueron registrados por Bisceglia en el 70, 80, en una gran campaña que hizo Bisceglia en su momento, y bueno, el más importante es el de Puelén, que tiene un caudal entre 75 y 150 litros por segundo, que le decía Carlos hoy, que es muy variable, sí, varía con respecto a las precipitaciones, ¿sí? Bueno, y acá cito un poco mi tesis de grado, que la hice en esta región. El área de estudio, bueno, en parte mi área de estudio era esta, y en conjunto con Karina Arroyo se agrandó el área de estudio, ¿sí? Hasta abarcar todo este sector del departamento de Puelén. Les voy a mostrar muestras de los dos trabajos, ¿sí? Acá están las precipitaciones de Puelén, ¿sí? La precipitación media hasta el año 2011, pues no lo actualicé, pero si lo actualizamos, la media va a variar. Hasta el año 2011, desde el 62 al 2011, la media es de 267 milímetros anuales. El paisaje mesetiforme, como se ve, fíjense acá están las coladas, ¿sí? Esto es lava que en algún momento erupcionó hace millones de años atrás, ¿no? Y bueno, esto para mostrarle un poco cómo los sedimentos más actuales, producto principalmente arenas, ¿no? Producto de los agentes erosivos, principalmente el viento, ¿no? Que trae todos estos sedimentos y se depositaron por encima de las coladas. Acá empiezan las coladas, ¿ven? Este tenía aproximadamente 2,5 metros de profundidad, ya tenemos el agua, se ve clarito. Y bueno, son todos pozos realizados a mano. Había algunas perforaciones, pero la mayoría eran realizados a mano porque el agua estaba muy baja. Bueno, en total toda la zona que se mostró es esto, ¿sí? Y hay una sola muestra que pertenece a la provincia de Mendoza, que es el Puesto Paraíso. Por acá está el arroyo seco, ¿sí? Que se origina por precipitaciones. Acá está el Puelén y el manantial de Puelén, que todo lo que descarga, lo que no se utiliza del manantial de Puelén termina en el salitral de la Perra, que es este de acá abajo. Acá está la foto del manantial de Puelén, que ahora se la voy a mostrar más grande. Este está cerquita, es un puesto, otro manantial del puesto La Pantanosa, y este ya más alejado del puesto Agüita. Acá vemos, este es el mapa piezométrico también, el agua, el flujo de agua también va en sentido de la topografía, ¿sí? Acá está Puelén, acá está el límite con Mendoza. Y bueno, como eran muchas muestras, lo que se hizo fue una media. Fíjense que los valores son altos, ¿sí? De conductividad eléctrica, la media es alta, acá tienen los valores máximos y mínimos encontrados. Fíjense los cloruros, 1800, lo mínimo 350, los sulfatos también. La dureza, muy importante, fíjense el valor extremo que se encontró, 2030, que es uno de los problemas más importantes también de esta zona. Y bueno, la mayoría no fue apta para consumo humano, ¿sí? Siempre tenían algún exceso en alguno de los parámetros que siempre evaluamos. Para riego, fíjense también, peligro de solidificación y de salinización para todas las muestras, C4S4, C4S3 y C4S2. Bueno, esto es un mapa de Steve, como le explicaba Lore. Acá tienen de referencia, ¿sí? El lado derecho están los aniones, el lado izquierdo están los cationes. Cuanto más grande sea el diagrama, quiere decir que mayor salinidad tiene el agua, ¿sí?
fíjense que son todas cloruradas sódicas. El cloruro está acá arriba y el sodio está acá arriba. Entonces, fíjense, son todas cloruradas sódicas. Los picos están en el cloruro y en el sodio, excepto en esta que es sulfatada sódica, pero ahí era más bien mixta, ¿sí? Cuanto más grande es el diagrama, está queriendo decir que de estos cloruros y este sodio, mayor cantidad, bueno, de todos los iones en general, ¿no? Pero en este caso, de cloruro y sodio, cuanto mayor cantidad tiene, ¿sí? Son todas cloruradas sódicas, pero hay algunas que son más en cantidad de concentración, ¿no? Bueno, otra vez, fíjense la diferencia que hay entre una región y la otra. En estas son todas cloruradas sódicas. Fíjense que están en este sector de acá, que pueden ser cloruradas y o sulfatadas sódicas, pero si vemos en los aniones, son todas cloruradas, con algunas mixtas, ¿sí? Con cloruros y sulfatos principalmente. Y en la parte de los cationes, fíjense que son todos más bien sódicos, ¿sí? De tipo sódico, son aguas cloruradas sódicas. Bueno, y ahora les muestro un poco de las imágenes de la zona para los que no conocen. Este es el manantial de Puelén, que tiene hecha una casita así para evitar contaminación de cualquier tipo. Acá se ve un pHímetro y un conductímetro, se sacó una muestra y se está midiendo en campo, in situ. El manantial, acá se ve de costado, ¿no? Baja por este sector de acá, en esta bajada sí, se oxigena, ¿no? Y sigue de largo para distintos consumos. Consumo humano, que es para Puelén, Chacharramendi y La Reforma, a partir de un acueducto que se hizo por la ruta, y bueno, abastece todas esas localidades. Después también tenía en su momento tuvo otra utilidad, que era uso para acuicultura, ¿sí? Para la trucha arcoíris. Y bueno, y acá vemos que esta ya es la salida del sector este, y todo lo que sobraba se canalizaba y seguía hasta el Salitral de la Perra. Y bueno, también a su vez hay gente que se conecta a esta toma de agua, a estos canales, y abastece en los campos, ¿no? Para ganadería. Bueno, estos son otros puestos. Este es el puesto Bacagua, que está al lado del río Seco. El arroyo seco que les comentaba hoy es este, que obviamente está seco, tiene un poco de agua que es del manantial Bacagua, que fíjense, esta es la pared del arroyo, acá emana el agua, fíjense estos manchones, es todo agua que está saliendo de ahí se tomó una muestra, una de las tantas que se analizaron, que les comentaba, se extrajo de ahí, y fíjense la costra salina, ¿no? Que se genera, porque estamos en una región de mucho déficit hídrico, ¿sí? La evaporación es muy alta, cuando se evapora el agua, quedan estos iones y se convierten en sales, ¿sí? que las podemos observar claramente. Acá en este sector, esta es la casita del puesto, Bacagua, y ellos nos comentaban que en su momento habían tenido, en las épocas de fuertes precipitaciones, que obviamente son sucesos muy puntuales, ¿no? Ha llegado hasta allá arriba el agua, de lo fuerte que venía, de la cantidad de precipitación que se había generado en algunas épocas. Este es el puesto de la salina, fíjense que con una pala nomás, ellos ya habían hecho un pocito, y a partir de ahí con una bomba extraían agua. Este es el puesto Agüita, acá este sector de acá emanaba agua también. Este es el puesto Las Parvitas, que ya el agua estaba un poquito más profunda, pero también estaba cavado a mano. Este es el puesto La Pantanosa, que fíjense, esto es un video de cómo emana agua de abajo de las rocas. Y ahora me alejo la cámara para que vean todo. Después, esta agua va hasta allá abajo, ¿sí? No se encausa, pero abastece todo allá abajo, todo donde están, fíjense que hay ganado allá abajo, y abastece toda esa zona. O sea, tranquilamente pueden abastecer al ganado sin hacer ninguna perforación.
Este es el puesto Agua de Mora, que está cerquita de la ruta 151, que también, acá está el ganado, ¿sí? Fíjense que Agua de Mora tenía una perforación en su casa, perforación no, un pozo, ¿no? Y a su vez tenía en otro cuadro, abastecían a las vacas una bebida, y sacaban, fíjense, acá está la toma, sacaban agua de otro manantial, ¿sí? Del manantial Agua de Mora. Y acá se ve cómo sigue el manantial hasta allá abajo. Y bueno, y eso sería todo, para que tuvieran una idea los que nos conocían de la zona del oeste, nuestro hermoso oeste. Gracias, Nati, es re lindo. La verdad, yo no, hace mucho fui. Sí, es tremendo, sí. Una cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Claro. Había alguien No de sé si Puelen, alguien- me parece. No me acuerdo quién, pero había gente de Puelen. No sé si no era de 25 el más cerca. 25, del oeste No era. me acuerdo de Puelen. Que bueno, si no sé si Bueno. tienen alguna consulta o algo, si no ya terminamos, que estamos de tarde. Sí. No, nos queda Igual, tiempo. Nos queda. no, estamos, bueno, sí, ahí. Estamos pasados, legalmente estamos pasados, pero bueno, lo importante era poder pasarles, como verán, recurso hídrico de la provincia de La Pampa da para hablar muchísimo más, pero bueno, en forma bastante sintética y apretada le hicimos un pantallazo de los manantiales y acuíferos. La idea de la próxima clase es meternos un poco con agua superficial, ríos y lagunas. También vamos a tratar de hacer una selección de lo más importante. Pero también sabemos que es cansador por ahí escuchar tanta información junta. Todo igual, chicos, queda grabado y quedan las clases y quedan nuestros correos y contactos para cualquier discusión. Y bueno, y obviamente abrimos consultas o comentarios, si hay. Si no, seguimos la clase que viene. Si no, seguimos la clase que viene. No sé cómo Igual, están de igual sería importante que, bueno, maduraran todo esto y la próxima clase empezáramos También. con una Claro, sí, es verdad. Sí. Por ahí es necesario ¿Dónde pensarlo. quedan grabadas las clases? Ahí les mando el link, ese es el YouTube, la página de la Facultad de Ciencias De la Exactas, facultad. el enlace. Ahí van a estar todas las clases. Ya están subidas, hasta la última ya está subida. Bueno, esta la subimos. Sí, mañana seguramente ya está subida. Y como les dijo Carlos, por ahí también es maduración o que piensen algunas cosas que les hayan quedado, porque por ahí no se te ocurre una pregunta al momento, pero después ves una noticia o ves otra cosa y se te ocurre. Pero sí, en YouTube está. Bueno, no sé. Bueno, gente. Bueno, Gracias, muy ilustrativa. Muy amable. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo Gente. martes a la misma hora. Gracias, nos Nos vemos. vemos. Nos Hasta el martes hablamos. que viene. suerte. Chau. Chau.